Bueno, para poder introducir esto, en los marcadores, nosotros tenemos que entender a dónde vamos, qué vamos a marcar. Y esto no es tan fácil porque la enfermedad de Parkinson ha ido cambiando su manera de entenderse. Entonces, primero que nosotros cuando hablamos de parkinsonismo hablamos de síntomas, ¿no es cierto? Y es un síndrome. Y este síndrome, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver, tiene componentes atípicos, típicos, qué sé yo. Y cuando vamos a hablar hoy, vamos a hablar específicamente de la enfermedad de Parkinson y eso está hablando de una fisiopatología determinada, o sea, un proceso fisiopatológico determinado. Este proceso fisiopatológico es un proceso evolutivo, no es un proceso que esté estático y va avanzando y comprometiendo el sistema nervioso central. Y actualmente sabemos que eso va desde la periferia hacia central, aunque hay versiones también, como vamos a ver, que son difusas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el mecanismo eje? No el mecanismo bioquímico propiamente tal, no tengo tiempo para entrar en ese detalle, pero el eje principal en este momento es que se agrega esta proteína que se llama alfa-sinucleína, esta proteína se fosforila, esta fosforilación determina que se vaya pegando una a otra y su agregación en el tiempo es la que va a determinar, digamos, la muerte neuronal. El problema de esto es que hay varios caminos para que esto se produzca. No hay un solo camino. Por lo tanto, estaríamos hablando que la misma enfermedad de Parkinson, esta enfermedad de Parkinson que nosotros estamos diciendo que es un mecanismo fisiopatológico específico, ya no es una sola enfermedad, sino que son muchos mecanismos fisiopatológicos que van a determinar esta agregación de esta proteína. Y obviamente que cuando hay muchos caminos que determinan distintas formas de enfermedad, ¿ya? Dependiendo cómo se combinen. ¿Cuál es el punto crítico que nosotros tenemos actualmente? El punto crítico es cuando este proceso fisiopatológico afecta el sistema motor y tenemos un marcador biológico bastante bueno para eso, que es la destrucción de la sustancia negra que se expresa en la disminución de dopamina a nivel estratal. Y tenemos este marcador que es el PET, que es un marcador de canales de dopamina y que nos permite cuantificar la cantidad de neuronas dopaminérgicas existentes. Y es muy preciso para eso. Pero para que eso suceda, tiene que haber sucedido muchas cosas antes. Y actualmente sabemos que hay como dos formas de la enfermedad, lo que ya les mencionaba anteriormente. Una forma de inicio periférico, que es la forma, primero el cuerpo, y otra forma de inicio central, que es primero el cerebro. Y tienen distintos perfiles evolutivos. ¿Cómo entra el ojo en esto? Bueno, el ojo, ¿no es cierto?, es una forma que puede afectarse porque, como ustedes saben, tiene neuronas dopaminérgicas ampliamente. Y aquí tenemos, desde el punto de vista, digamos, de las distintas capas oculares y las distintas formas de afectación del ojo, cómo puede afectarse. Entonces, podemos observar que esta misma alfa-sinucleína se puede acumular en distintas partes del ojo. Se puede acumular en la retina, se puede acumular en la córnea, se puede acumular en las mismas lágrimas, se puede acumular en el cristalino, etc. Por otro lado, también podemos observar que el funcionamiento del ojo no es adecuado y que el sistema autonómico, que es uno de los que se afecta, digamos, puede empezar a fallar previamente. Y también podemos ver que hay alteraciones del punto de vista neurofisiológico. Entonces tenemos muchos caminos para que se pueda expresar esta falla. Se puede expresar en la visión, se puede expresar en el funcionamiento neurofisiológico, digamos, la electroretinografía. Nosotros ahora estamos embarcados con un proyecto en la universidad que se está haciendo para la detección precoz. El punto es cómo lo colocamos, cuál es un mejor marcador biológico. ¿Y cómo definimos un mejor marcador biológico? Algo que sea sensible, ¿no es cierto?, y que sea precoz. Por lo tanto, mientras antes aparezca el fenómeno, mejor para la detección precoz de la enfermedad. Y aquí podemos ver algunos de los elementos que se han estudiado.
Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el reconocimiento del color, pero no es un buen marcador, porque es de aparición en general más bien tardío, ¿no es cierto? Y no es un buen elemento. Por otro lado, la sensibilidad del contraste, ese sí es un mejor elemento. Bueno, esto ha sido ampliamente estudiado, no solo los parámetros que yo les menciono aquí, pero hay muchos parámetros que han sido estudiados y que obviamente el problema es tratar de diferenciarlo, por ejemplo, con el tema del envejecimiento natural. El envejecimiento natural también tiene un proceso de disminución, digamos, de las capacidades. Aquí, por otro lado, tenemos la percepción de objetos. Por ejemplo, nosotros con las cosas más complejas usamos las paradolias. Las paradolias es este fenómeno de la carita, ¿no es cierto?, feliz, ¿no es cierto?, que uno cuando ve un punto y dos puntos y una raya ve una cara. Y eso, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad de Parkinson precozmente empieza a alterarse. Entonces, ustedes van a ver distintas, o sea, empiezan a ver más. Van a ver distintas estrategias para poder adelantarse al diagnóstico. ¿Por qué el ojo? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Por qué el ojo? Bueno, porque es una expresión del sistema nervioso central muy alcanzable, muy visualizable. Y la otra característica, que aquí lo pueden ver, es que en algunos aspectos de alteración es bastante precoz, es muy precoz. Y eso es de gran utilidad. Aquí ustedes pueden ver que los trastornos conductuales del sueño REM han sido uno de los elementos que nosotros hemos usado clínicamente para la detección precoz de la enfermedad de Parkinson. La constipación, por ejemplo, no sirve mucho porque es poco específica, pero es muy precoz también. Y por otro lado, los trastornos olfatorios, que es otra expresión, ¿no es cierto?, del sistema nervioso en la periferia, es también algo precoz y que también nosotros usamos los test olfativos para la detección. Ahora, el problema es la especificidad. Ahí los trastornos olfatorios no son tan específicos. Y por otro lado, la visión ha emergido en este último tiempo como una alternativa. ¿Y por qué ha emergido como una alternativa? Porque se ha detectado, y aquí tienen un cuadro de histología, ¿no es cierto?, que ahí están con las flechitas marcadas, que hay depósitos de alfa-sinucleína fosforilada, de esta alfa-sinucleína que se agrega en diferentes capas de la retina. Y esto llevó a pensar, estos son estudios anatomopatológicos, ¿no es cierto?, que efectivamente esto podría ser una expresión precoz de la enfermedad. Y por otro lado, ha habido otros estudios que han mostrado que la capa de la retina, por el proceso de muerte neuronal que se produce, se adelgaza. Entonces hay evidencia con OCT que efectivamente tenemos un proceso evolutivo de destrucción de la retina y, digamos, adelgazamiento. Y esto se correlaciona con la enfermedad. Aquí tenemos, digamos, las distintas capas que están afectadas y ustedes van a ver que esencialmente son las de neuronas retinianas, que son las más afectadas y que son las que tienen que ver con el proceso dopaminérgico. Ahora, ¿por qué las neuronas dopaminérgicas? Porque son más sensibles al proceso oxidativo, que es uno de los procesos más relevantes en la destrucción neuronal. Aquí hay un modelo esquemático que en el fondo nos viene a reforzar lo que habíamos conversado, ¿no es cierto?, y ahí nos muestra cómo este proceso está focalizado esencialmente en una disminución de las neuronas dopaminérgicas a nivel de la capa de la retina y también una disminución de las neuronas TH positivas, digamos, que en el fondo vienen a ser las mismas. Y depósito en distintos niveles de estas inclusiones de alfa-sinucleína. En el último tiempo también ha aparecido como marcador la posibilidad, digamos, de que estas distintas formas digamos, de enfermedad puedan tener distintas formas de expresión en la retina. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que es lo que trata de graficar ¿cómo se llama? Esta cartoon, es que los pacientes que van a tener demencia tienen mayor destrucción de la retina, tienen mayor acortamiento de la capa y van a tener una pérdida visual precoz. Por lo tanto, son elementos. Ahora,
que pueden ser considerados. Nosotros en este momento estamos viendo tratar de entrar en este espacio. No es fácil porque se requiere tecnificación. Nosotros estamos viendo la posibilidad de analizar la retina desde el punto de vista del electroretinograma, y en este momento la universidad ganó un proyecto para hacer diagnóstico precoz a través de electroretinograma para Alzheimer y enfermedad de Parkinson, y en esto estamos empezando recién el proyecto. Eso es lo que les quería contar.